¿Por qué soy friki? Esta es una pregunta que, aunque parezca extraño, me hacen muy seguido. Realmente no sé en qué momento comenzaron a gustarme los cómics ni por qué, pero desde que tengo memoria siempre han sido parte de mi vida. Tengo vagos recuerdos de un libro de lecturas en la primaria, tenía unos 6 o 7 años y había un capítulo dedicado exclusivamente a las historietas. Recuerdo que siempre me sentaba a leer y releer ese mismo capítulo y quedé asombrado ya que yo quería hacer eso. Quería crear mis propias historias por medio de dibujos y globos de diálogo y comencé a crear mis propios cómics en casa. Estos se los regalaba a mis papás y hermanos. Todavía recuerdo que era una pequeña historia de un personaje llamado Ben. En ese entonces no existía Ben 10 ni nada de eso, así que no tiene nada que ver. De hecho, le puse ese nombre por Benito, el amigo de Don Gato. Este personaje protagonizó muchas historias de un cómic titulado Crazy World, porque me sentía bilingüe en ese entonces tal vez. Con el paso del tiempo comencé a comprar la revista de Cartoon Network, que además de traer actividades y muchas cosas interesantes para un niño, tenía un apartado dedicado a estos pequeños cómics protagonizados por los personajes de las caricaturas de esa época. Al final tenía una colección enorme y comencé a hojear otras revistas para saber si tenían historias parecidas. Incluso comencé a crear mis propias historias protagonizadas por Dexter y las chicas superpoderosas. Hasta ese entonces no sabía que existían los cómics de superhéroes. Yo creía que Superman, Batman, Spider-Man y demás personajes de Marvel y DC eran solo caricaturas que formaban parte de cómics que ya no existían o que por alguna razón no se publicaban. A esa edad tenía tal vez unos 9 o 10 años, pero regresando en el tiempo, recuerdo la primera vez que visitando un puesto de revistas con mi papá, vi un formato de revistas más pequeñas pero que para mi sorpresa era únicamente conformada por un cómic. Había descubierto este maravilloso tesoro y como curiosidad, ese ejemplar que compré, que siempre recordaré como mi primer cómic, fue el número 32 de Memín Pinguín, el cual más adelante tendría oportunidad de tener autografiado por el co-creador Sixto Valencia. A partir de ahí comenzaría una gran biblioteca que hasta la fecha sigue nada más que aumentando. Actualmente, por si se lo preguntan, tengo 958 cómics en mi colección. Pronto llegaremos a los 1000. Pero, ¿por qué los cómics son algo importante para mí? Bueno, realmente no lo sé. Disfruto leerlos. Siguiendo la historia, tiempo después descubriría las historias de Marvel y DC. Recuerdo que comencé leyendo Hora Cero de DC Comics porque creía que al tener un cero en el nombre era por ahí que se comenzaban a leer los cómics. El evento me encantó y quería saber más sobre Batman, Superman, Flash, Linterna Verde y en fin, todo el universo. Luego llegaría a mis manos una copia de Civil War, el cómic que realmente cambió todo. Gracias a esa historia me dije, hey, estas historias son buenas, creo que leer esto es lo mío. Antes de eso lo único que leía eran las tiras de Peanuts, Garfield y Calvin y Hobbes, que salían en el diario que compraban mis padres, además de las tiras del Cerdotado, Ryuf y muchos moneros mexicanos más. También era fanático de los cómics de Tintín y Asterix y Obelix, y compraba muy seguido una serie de cómics publicados por Disney. En fin, a mí no solo me gustaban las historias de superhéroes, me gustaban todos los cómics en sí, solo que Marvel y DC llegaron un poco más tarde en mi vida. Por esa razón casi siempre hablo de títulos alternativos e independientes en este canal, porque con ellos crecí. Otro gran amor, y por tal siempre hablamos de eso además de cómics en este canal, son las caricaturas y animaciones. Yo podía pasar horas y horas frente al televisor disfrutando de canales como Cartoon Network, Nickelodeon y hasta la programación de Canal 5 a veces. Pero más que reírme o disfrutar las geniales tramas que sí lo hacía, me preguntaba, ¿cómo rayos pueden hacer que los dibujos cobren vida? Eso también es parte de ser friki, el disfrutar todo lo que tenga que ver con este mundo, no solo disfrutarlas, sino interesarte en el proceso de creación, en todo, básicamente. Yo me pasaba horas y horas investigando cómo hacer una caricatura o un cómic y realmente, aunque no entendía del todo el proceso, al final eso solo hacía que me gustara mucho más. Luego hay otras cosas que me encantan igual como los videojuegos, las películas, las series, la música y en fin, casi todo va a lo mismo. Realmente no tengo una respuesta concreta a esa pregunta, así que me disculpo si te hice perder el tiempo con mi historia. Lo que sí puedo decirles es que soy friki porque estas cosas me encantan y realmente no me apena decir que siendo adulto me siguen fascinando. Espero que disfruten este tipo de videos y lo apoyen con un like para que sigamos haciendo más videos así. Esta fue una clase de experimento para ver si les gustan este tipo de contenidos para tratar de contestar algunas preguntas que más se hacen los frikis de hoy en día. Yo sé que muchos de ustedes están empezando a entrar a este maravilloso mundo y quisiera ser esa persona que les interese más en eso.
Así que si les gusta, apóyenlo, y si no, pues bueno, pueden visitar otros videos que tenemos en el canal. Tal vez algo de nuestro contenido te guste, y si de plano no, pues bueno, lo intentamos. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de Gato Comics.